Espíritu, ven, ser de tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, no sé, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Buen día, mis hermanos, les habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarle de un tema reluciente al anciano de días. ¿Qué nos quiere decir en cuanto a la Biblia en cuanto a anciano? Un término que se utiliza para una persona llena de años. Job capítulo 32, verso 6. Y respondió Eliú, hijo de Maraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. En el caso de Eliú, el hijo de Maraquel, Busita, quien al momento de que Job empieza a perder todas sus posesiones, incluyendo sus hijos, y esto cuando se presenta los seres celestes, incluido el maligno, Satanás, quien al momento de que le pregunta a Dios le pregunta de dónde viene Satanás, y le menciona que de andar y de vagar por el mundo, por la tierra. Y Jehová el Señor le dice: ¿acaso no has visto mi siervo Job? No ha hallado hombre justo sobre la tierra como mi siervo Job. Y en ello se anuda de que el maligno le contesta diciéndole: ¿acaso teme Job a Dios, el Señor de balde? Tócale sus posesiones, tócale todo lo que tienes y verás cómo te maldice en tu cara. Y al momento de que esto lo menciona, en cierta manera probó al justo Job, dándole una escasez en sus propiedades. El cómo el maligno, después que había querido acusar a Job lo permitió para darse cuenta en cuanto a cómo se le es necesario de que haya juicios tanto para los justos como para el poder de las tinieblas. Verso 7. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Verso 9. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escúchame, declara yo también mi sabiduría. Como al momento de que Eliú, el hijo de Maraquel, Busita, quien era uno de los acompañantes de Job, al momento que ve en su estado deplorable, da a entender en por qué había ocurrido eso con Job, y cómo él, queriendo ser sustentándose de su juventud a querer argumentar sabiduría, y no entendía de que si siendo Job mayor que él, no utilizaba la sabiduría para ello, diciéndole que no siempre los ancianos son sabios, dándole a aclarar, juzgando la condición de Job. He aquí yo esperando
a vuestras razones he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscáis palabras. En el caso de cómo aquí se da una debate de parte de Eliú, el hijo de Baraquel, Husita, alegando él, donde él siendo el anciano, haciendo un poco mayor que él, porque era de reciprocidad, el porque había perdido y no utilizaba su sabiduría y sus número de días para volver a retomar su estado en el que se encontraba de prosperidad, diciéndole que no siempre los ancianos podían ver, no siempre los ancianos de días podían obtener o por qué siendo el anciano de días, siendo una persona mayor, no utilizaba su sabiduría para volver a tener lo que obtenía o obtuvo durante un tiempo, en cuanto a cómo es de la importancia de que si somos llenos de años, utilicemos esa sabiduría. Y en el caso del momento de la prueba de que incluso he venido Job en su momento de angustia, cómo llegó Eliú, hijo de Beraquel, Husita, a querer a mediar a lo que él había dicho en cuanto a los ancianos de días. ¿Quién más pudo haber implementado en gran manera esa sabiduría aveniente a lo que da a entender en cómo podemos utilizar, siendo nosotros llenos de días, una sabiduría? No siempre el anciano de días, en el caso de Job, utilizaba sus números de días para tener que dar buenas decisiones, y era de interés en cómo este joven quería sustentar quizás su poca falta de entendimiento en cuanto a cómo es de interés para que se utilice la sabiduría tanto en la juventud como en la vejez. ¿Quién otorga esos números de días? ¿Quién más? En la Biblia, en el libro de Daniel, da a conocer un hombre que era lleno de días, y junto a él un hombre que se dice ser el Hijo del Hombre. En el libro de Daniel capítulo 7, verso 15, nos da a conocer cuando Daniel, estando en Babilonia en el tiempo del rey Ciro, del rey Darío, y como en el tiempo del rey Darío, al momento de levantarse una estatua de Nabucodonosor, esto después que el pueblo hebreo había sido exilado por este rey a esta tierra, estando Daniel en los 70 años de aprisión del pueblo hebreo en Babilonia. Daniel capítulo 7, verso 14, habla sobre un anciano de días. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se turbó el espíritu a mí en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a unos de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias, los 4 reyes que se levantarán en la tierra. Aquí, en el caso de Daniel, al momento de
Daniel, estando en tierra babilónica, ve cómo observa a un anciano de días quien le indica en cuanto a la quema y a la destrucción de una bestia. Y él observa a ese anciano de días al lado de alguien que estaba a su diestra, quien también se nombraba así como el Hijo del Hombre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosas en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaban con sus pies. Verso 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, y hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. En el caso de aquella bestia que devoraba y desmenuzaba, en el libro de Génesis capítulo 3 da a conocer una serpiente antigua y cómo ésta engaña a los hombres, al hombre haciéndole labrar la tierra, a la mujer con dolores de parto dar a luz a sus hijos, expulsándolo del jardín del Edén, aquella serpiente antigua, a comer el polvo y a una ira eterna sobre ella. Y en cuanto a aquella bestia que destruye y muele, hace una comparación en cuanto a ella. Lo que es del anciano de días, que da a conocer en el libro de Daniel, cómo Daniel observa a este anciano de días, quien le enseña y le indica sobre lo que va a pasar sobre esta bestia, quien muele y destruye. En cuanto a aquella bestia, da a conocer sobre una ira sobre ella, en el cual será quemada y destruida. Anciano de días, ¿quién es ese anciano de días que ve Daniel en su visión y que le muestra sobre el destino de aquella bestia que demuele y destruye, la cual será quemada y destruida por completo? Hay una escena en el caso de Jesús, en el cual se encuentra llevado por el Espíritu al desierto, y como al momento de que se encuentra con el diablo, Satanás, el maligno, le tenta por medio de engaños, diciéndole que todos los reinos de la tierra se los daría a él si postrado frente a Satanás le adoraba. En el libro de Lucas capítulo 3 verso 16: vieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dijeron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores, le decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo, los pastores glorificaban, alabando a Dios con todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En cuanto al anciano de días, que nos dice Cristo acerca sobre ese anciano de días y sobre ese hijo de hombre? 14 generaciones desde David hasta José, quien estuvo por esposa María, quien concibió mediante el Espíritu Santo, quien se le nombró como el Cristo, quien se le colocó el nombre como
Jesucristo. En cuanto a ese hijo de hombre y ese anciano de días que nos da a conocer en el libro de Daniel, y cómo no siempre los hombres que son ancianos de días cuentan con sabiduría. Por eso nos dice en el libro de los Hechos que en los postreros días los jóvenes soñarán y los ancianos verán visiones. Tanto jóvenes como ancianos tienen el poder de tener sabiduría, en cuanto a aquel que desciende aquella sabiduría que él había ungido, aquel linaje desde José, desde David hasta José, quien estuvo por esposa María, quien concibió mediante el Espíritu. En cuanto a los que se le colocó por nombre, quien se le llamó el Cristo, quien se le colocó por nombre Jesús, que nos nombra sobre el anciano de días y este hijo de hombre que ve Daniel en sus sueños, en su visión, en cuanto a aquella aprehensión a la serpiente antigua que va a ser molida y destruida, quemada. Ello en el mismo libro de Génesis lo afirma, en el cual engaña a los hombres haciendo que venga una represalia hacia los hombres y una ira eterna hacia aquella serpiente antigua, o ese ser de las tinieblas que toma la forma de esa serpiente antigua. Jesús da a conocer: he visto caer a Satanás y con él arrastrar la tercera parte de los ángeles del cielo. En cuanto al Hijo del Hombre, el anciano de días, nos da a conocer en el libro de Génesis que al principio creó Dios los cielos y la tierra, la luz, las tinieblas prevalecían sobre la tierra, por lo tanto dijo Jehová Dios que se haga la luz, y separó la luz de las tinieblas. Todo inició con la creación. En el libro de Génesis nos da a entender como el creador Jehová Dios, el anciano de días. Apocalipsis capítulo 5 verso 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, señado con 7 sellos. Verso 2: ¿quién es ese hijo de hombre? Y vi a un ángel fuerte que pregonaba y gran voz: ¿quién es digno? Exclama: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En cuanto al que es digno, en el caso de que desde el tiempo del tabernáculo al pueblo hebreo se le enseñaba, vino palabra de Jehová a Moisés enseñándole al pueblo hebreo de que ellos entregaran un cordero en buen estado, perfecto, el primogénito de ellos, y que lo ofrecieran en sacrificio para el perdón de Israel. ¿Quién es este digno? Verso 3: y ninguno, ni el cielo ni la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Verso 4: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Aquel que gritan los 24 ancianos y exclaman: aquel que es digno, santo, santo, santo. Verso 5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es este digno para desatar los 7 sellos? ¿Quién es este cordero? En el libro de los Evangelios nos da a conocer aquel, en el libro de Isaías nos da a conocer que un hombre que fue llevado como cordero al matadero, no abrió su boca,
Y en los evangelios nos da a entender de que aquel que se entregó a sí mismo haciendo expiación, derramando su sangre por la salvación de los hombres, y cómo es de importancia para que el hombre sepa que aquel que es digno en cuanto a los ancianos. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En el libro de Revelaciones nos da a entender aquel que es digno de desatar los sellos, en el cual se le entrega, se ve que alguien le entrega los 7 cuernos con 7 luminarias, y además le agrega los 7 espíritus de la boca de Dios, el anciano de días, que nos dice en el libro de Daniel, aquel cordero que es digno de tomar por posesión el reinado de toda la humanidad, de los cielos y de la tierra, aquel que el anciano de días le ha de entregar a él, luego de que aquella bestia demoledora, serpiente antigua, Lucifer, hijo de la mañana, sea quemado y destruido, cuando el poder de las tinieblas sean al fin destruidas y prevalezcan los hijos de luz. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, perdona, Señor, nuestras ofensas, escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida. Bórralo, Padre, del libro de la muerte. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús queremos llegar a que nuestros días sean por más de 120 años y con Cristo vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.